Dos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este juzgado sobre matrimonio igualitario o matrimonio entre parejas del mismo sexo, organizado por El Sentido y por Colombia Diversa. Nuestra idea es analizar un poco lo que va a pasar después del 20 de junio. Nos acompaña el doctor Manuel Páez, él es abogado de Colombia Diversa y docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Rodrigo Prigni, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. El doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Inicialmente habíamos dicho que nos acompañaría el doctor Diego Dardo López, doctor en Derecho, pero no nos pudo acompañar, está incapacitado. Los invitamos a enviar sus preguntas vía Twitter a @sentido para tenerlas en cuenta durante todo este tiempo que vamos a estar acá. Bueno, para empezar, queremos hacer un poco de contexto sobre el tema del matrimonio igualitario, especialmente para las personas que no están tan familiarizadas con el tema. Entonces, doctor Uprigni, en el 2011 la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-577, reconoció que las parejas del mismo sexo constituyen familia y exhortó al Congreso a legislar sobre ese tema. La primera pregunta que nos surge es si la Corte Constitucional tenía la posibilidad de decidir sobre este tema, sobre el matrimonio, sin necesidad de pasar por el Congreso. A ver, la respuesta depende del análisis que hizo la Corte. El análisis que hizo la Corte fue el siguiente. La Corte dijo, uno, las parejas del mismo sexo forman familia, con lo cual precisó o varió una jurisprudencia anterior en donde parecía negar ese hecho evidente. Dos, pero que por ahora solo podían formar familia por un vínculo de hecho, que es la unión de hecho, pero no tenían forma de constituir familia por un vínculo jurídico, porque la forma de constituir familia por un vínculo jurídico es el matrimonio, estaba reservado por el artículo 113 del Código Civil a las parejas heterosexuales. Tres, que esa imposibilidad de formar familia por un vínculo jurídico y de manera inmediata por medio del matrimonio generaba una discriminación, un déficit de protección, porque ciertas protecciones que da el matrimonio y que no da de manera inmediata la unión de hecho, le quedaban negadas a las parejas del mismo sexo. Por ejemplo, la posibilidad de formar una sociedad patrimonial inmediata, no esperando el tiempo que prevé la ley para la unión de hecho, o la posibilidad de viajar al exterior con un pasaporte donde diga casado y que entonces en ciertos países, si el cónyuge tiene visa, entonces el otro cónyuge también la tiene. Ese tipo de protecciones estaban privados de ello. Y ahí es donde, digamos, el análisis de la Corte, digamos, yo comparto globalmente la sentencia, pero discrepo de parte de ese análisis. La Corte, en el fondo, ahí llega, aunque la sentencia tiene algunas ambigüedades, llega a la siguiente conclusión. La manera de superar ese déficit de protección es diversa, o sea, no hay una fórmula única. Podría el Congreso regular un matrimonio para parejas del mismo sexo, pero un poco distinto al matrimonio de parejas heterosexuales, por ejemplo, no prevé la presunción de paternidad que existe en las parejas heterosexuales. Podría el Congreso regularlo por una unión civil que no se llamara matrimonio. Y la Corte consideró que, como había una diversidad de posibilidades, no le correspondía a la Corte llenar el vacío que había en la ley al no prever una forma jurídica para que las familias las parejas del mismo sexo constituyeran jurídicamente una familia. Si uno acepta esa argumentación, la forma como la Corte abordó el tema es lógica. Es lógico que cuando hay una discriminación, pero hay distintas maneras de solucionarlo, lo que la Corte ha hecho es usualmente remitir al Congreso para que el Congreso solucione la discriminación. Yo lo hubiera decidido de manera distinta. Yo hubiera dicho, de todos modos, una unión civil solemne sigue siendo un poco discriminatoria, al menos simbólicamente, porque habría el matrimonio para parejas heterosexuales y algo que socialmente, aunque tenga exactamente la misma regulación, se ve como distinto y de segunda categoría para las parejas del mismo sexo, y por eso yo hubiera preferido una sentencia, y nosotros fuimos demandantes con Colombia Diversa,
en donde solicitamos a la Corte que extendiera la regulación del matrimonio de las parejas del mismo sexo. Esa me hubiera parecido la solución ideal. Pero si uno parte del análisis de la Corte, que fue decir, el Congreso tiene distintas formas de solucionar el tema, la forma como lo hizo la Corte desde ese punto de vista es lógica, es decir, señor Congreso, usted es el que debe solucionar, pero como los derechos, el derecho a la igualdad de las personas no puede estar sometido a la voluntad o a la no voluntad del Congreso, si pasa un tiempo y usted no ha legislado, entonces esas parejas podrán, y ahí viene esa fórmula ambigua de la que vamos a hablar tanto esta tarde, esta noche, que es esa fórmula de podrán acudir al notario, al juez competente para solemnizar su vínculo. Entonces, todo depende del tipo de análisis. Yo, como en mi análisis, y así lo planteamos en la demanda, considerábamos que una fórmula distinta al matrimonio seguía siendo discriminatoria, hubiera preferido que la Corte extendiera el matrimonio, es decir, declarar exequible, constitucional, la definición del 113 en el entendido que también se aplica a parejas del mismo sexo. Pero entiendo la lógica del argumento de la Corte, pero en ese punto no lo comparto. Ok, bueno, doctor Páez, después de que la Corte salió la sentencia, el año pasado empezó un proyecto de ley, pasó por el Congreso, pasó en la Comisión Primera del Senado, pero se cayó, se hundió en la plenaria, con 51 votos en contra y 17 a favor. ¿A qué le atribuye usted que haya sido una votación abrumadoramente en contra de este proyecto? Bueno, pues hay muchos factores. La verdad, no me gustaría entrar como a hacer hipótesis que no pudiera tener sustento. En los medios de comunicación se habló mucho de grupos de presión privados, como la Iglesia Católica y otros, que de alguna manera incidieron bastante en el tipo de decisión que tomaron muchos congresistas. También se habló de acuerdos entre congresistas del Partido Conservador, del Partido de la U, de votar en bloque este tema en contra. En los medios de comunicación también se ventiló mucho la idea de que al ser este un año electoral, muchos actuales congresistas que van a ser de nuevo candidatos no querían de pronto involucrarse en un tema que para muchas personas es sensible, sobre todo por la cantidad de mitos, prejuicios, miedos que hay alrededor del matrimonio igualitario. Bueno, doctor Brindley, la Corte Constitucional dice en la sentencia C-577, si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez a formalizar y solemnizar su vínculo. Esto debería traducirse en matrimonio porque finalmente estas parejas ya tenían el mismo marital de hecho, y para superar, digamos, el déficit de protección del que habla la sentencia, debería hablarse de matrimonio. Yo sostengo que sí, pero reconozco que la orden de la Corte es ambigua, y que como es una orden ambigua, admite dos interpretaciones. Y voy a explicar, digamos, por qué creo que la interpretación más apropiada es sostener que es matrimonio. La orden de la Corte es ambigua porque no dice con qué contrato se va a solemnizar el vínculo familiar de las parejas del mismo sexo a partir del 20 de junio. Hay puntos en donde la orden no es ambigua, y eso habría que dejarlo claro. Lo que no es ambiguo es que a partir del 20 de junio podrán solemnizar su vínculo familiar, es decir, que a partir del 20 de junio las parejas del mismo sexo podrán constituir familia, no por una unión de hecho, no simplemente por el reconocimiento de una unión de hecho, sino por un vínculo jurídico y con unas protecciones que deben ser equivalentes a las del matrimonio. Eso creo que no hay duda alguna. El único que tiene alguna duda es el procurador, pero sobre eso no hay duda, no puede haber duda. Entonces podrán acudir ante un notario, ante un juez, a solemnizar el vínculo. Ahora, el debate es, y ahí ojalá la Corte, creo que la Corte fue desafortunadamente ambigua, el debate es, bueno, ¿con qué tipo de contrato solemnizo ese vínculo? Y ahí hay discrepancias. Algunos sostienen que no puede ser con el matrimonio, porque la ley establece que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer, en el artículo 203 del Código Civil, y eso fue declarado constitucional por la Corte. Entonces dicen, como eso es lo que dice la ley,
los asuntos de familia son asuntos de orden público regulados por la ley, y yo no puedo extender una regulación legal a una hipótesis no prevista por la propia ley. Y por consiguiente debemos recurrir a otra figura, que es una figura de lo que en derecho uno llama un contrato atípico o un contrato innominado. Normalmente en el debate jurídico de cuál es la denominación precisa, pero digamos innominado, o sea, no previsto en la ley, pero que las parejas del mismo sexo podrían elaborar con la ayuda del notario para tener exactamente la misma protección del matrimonio, pero que ellos consideran que no se puede llamar matrimonio porque la ley dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Esa es una tesis. Es una ley respetable, pero yo creo que es superior jurídicamente la tesis que sostiene que la forma de enfrentar ese tema es por medio de la aplicación extensiva del artículo 113 del Código Civil a las parejas del mismo sexo. ¿Cuál es mi argumento para sostener que esa es la vía? Mi argumento es, palabras más, palabras menos, el siguiente. La sentencia dice, hay un déficit de protección que tiene que ser corregido. El legislador hubiera podido corregirlo y hubiera podido crear distintas figuras. El legislador no lo hizo. O sea, sea la primera hipótesis, llegamos al 20 de junio y el legislador no hizo la tarea. Como el legislador no hizo la tarea, ya el derecho a la igualdad de estas parejas no puede estar al garete. Tienen derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por consiguiente, tienen derecho a constituir familia por un vínculo jurídico. La pregunta, entonces, que surge es un vínculo jurídico solemne. Y los asuntos de familia y los asuntos de Estado civil, porque ese vínculo jurídico tendría efectos en el Estado civil, son de orden público, están regulados por la ley. Entonces uno diría, uno no puede por un contrato innominado, o sea, un contrato entre las partes, crear familia, crear vínculos de familia. Eso no se puede, porque la regulación de la familia es una regulación legal, no depende de la autonomía, sí depende de la autonomía de las partes en el sentido que yo me caso voluntariamente, pero no puede uno decir, bueno, ahora yo voy a constituir una familia con estas características que no correspondan a una autorización legal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el contrato solemne que permite constituir familia y que permite alterar el Estado civil? Y el único es el matrimonio. La objeción de algunos notarios, respetable, pero yo no comparto, por la razón que voy a explicar a continuación, la objeción de algunos notarios es, no, yo no puedo extender el artículo 113, porque el artículo 113 fue declarado constitucional por la Corte y habla de hombre y mujer, y los asuntos de familia son de orden público, entonces yo no puedo extender una norma de orden público analógicamente. Sin embargo, ese argumento incurre a mi juicio en una contradicción, porque entonces yo puedo recurrir a un contrato solemne que no está previsto en la ley. Entonces uno les dice, bueno, ¿y de dónde saca usted la autorización para usted inventarse un contrato solemne con capacidad de constituir familia, con capacidad de crear las protecciones equivalentes al matrimonio? ¿De dónde lo saca? Y me dicen, no, pues lo saco de la sentencia. La sentencia es la que me ordena y me autoriza. Si la sentencia le ordena y la autoriza a crear un contrato, una unión civil solemne, como quiera uno llamarla, equivalente al matrimonio, pues de la misma manera lo autoriza a extender la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Dicen, no, pues es que declaró exequible eso, pero es que la Corte lo declaró exequible, pero en ninguna parte dice, lo declaro exequible porque es que el matrimonio es solo entre hombre y mujer, sino declaro exequible porque obviamente es constitucional que haya matrimonio para hombre y mujer, obviamente eso es constitucional. Lo que es inconstitucional es que no haya una figura equivalente para las parejas del mismo sexo, y entonces yo puedo o extender el matrimonio o crear otra. ¿Pero por qué es mejor extender el matrimonio? Porque es más constitucional, por dos razones. La primera es por seguridad jurídica. Si yo extiendo el matrimonio, ya hay una regulación jurídica que dice cuáles son las obligaciones de los cónyuges, cuáles son sus deberes, cómo se pueden divorciar, etc. Si yo la extiendo por una unión civil solemne, entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué va a ir en esa unión civil solemne? Por ejemplo, ¿será que entonces yo creo una unión civil solemne en donde no haya deber de fidelidad? Algunos dirán, sí, es más divertido, pero el problema no es ese. El problema es que en el matrimonio hay un deber de fidelidad, y ese deber de fidelidad tiene consecuencias jurídicas.
si un cónyuge incurre en infidelidad y el divorcio es por razón de la infidelidad, eso tiene consecuencias sobre ese cónyuge, comillas, culpable. Entonces yo no puedo decir, bueno, no, es que yo extiendo estas partes sí para la familia y estas no. Uno dice, si es para el matrimonio, para que sea equivalente al matrimonio, debo extender en todo el matrimonio. Pues bueno, pues asuma la figura del matrimonio que ya está ahí. ¿Para qué se va a inventar todo un contrato, digamos, problemático si tiene la figura en el Código Civil, que es el matrimonio? Y la segunda razón es porque de todos modos eso tiene un tufillo discriminatorio. El tufillo discriminatorio es decir, hay la verdadera familia, el verdadero matrimonio, que es para las parejas heterosexuales, y a ustedes les dejamos una unión atípica, no prevista en la ley, de segunda categoría para las parejas del mismo sexo. Entonces, por eso es que a mí me parecería que esa solución viola, como dicen algunos de los magistrados que aclararon el voto, podría violar el principio, la prohibición de no discriminación por razón del origen familiar. Es decir, si el origen familiar suyo es de una pareja del mismo sexo, solo puede acceder a la unión atípica, que no está regulada en la ley, y si es una pareja heterosexual, sí puede acudir al matrimonio. Entonces, por eso yo, reconociendo que hay una ambigüedad, que hay un debate, creo que la solución más apropiada es primero una solución posible. El procurador está totalmente equivocado cuando dice que esa no es una solución posible. Claro que es una solución posible. Y segundo, creo que es la mejor solución. Reconozco que la otra, digamos, también podría admitirse en la sentencia, pero me parece que la solución que interpreta mejor los valores de igualdad, de no discriminación, de crear una sociedad más inclusiva, más igualitaria, que reconozca más la diversidad, y la más simple, la más económica jurídicamente, es decir, bueno, extendiendo la regulación del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Entonces es desafortunado, ahí comparto lo que dijo el doctor Rojas en la entrevista en la radio de la Universidad Nacional, aunque me dijo otras cosas sobre mí, pero bueno, eso ya está superado, de que ahí de pronto la Corte se asustó con el tigre, con la piel, perdón, y debió decirlo de manera más explícita, como lo dice en su salvamento parcial de voto la magistrada María Victoria, de decir, debió guiar mejor a los notarios y a los jueces. Yo creo que la fórmula que debe usar la Corte es, si el 20 de junio el Congreso no ha legislado, las parejas del mismo sexo podrán casarse ante notario y juez competente, y nos hubiéramos evitado todo este. Pero desafortunadamente no lo dijo, creó una norma en una sentencia de la Corte que tiene fuerza general, tenemos que interpretarla, tenemos que debatirla, y en esa interpretación, en ese debate, yo creo que la mejor interpretación es esta, de que de todos modos la fórmula es poder casarse. Bueno, tanto el procurador Ordóñez como el fiscal han dicho lo que ellos creen que debe pasar con el matrimonio igualitario después del 20 de junio. ¿Quiénes son realmente los funcionarios responsables de decir qué es lo que debe pasar? Como para tener directrices, ustedes sepan qué es lo que deben hacer. Yo primero acojo la propuesta que me hicieron para participar en este foro de las redes sociales, y es de tratar de ser muy pedagógico y que se entienda la posición del notariado frente a los efectos de la sentencia de la Honorable Corte Constitucional. El presupuesto es que los notarios no somos enemigos del matrimonio homosexual. El presupuesto, para que se entienda, es que los notarios no nos oponemos al matrimonio homosexual. Me parece que es una decisión íntima, privada de la pareja, y nosotros no participamos en un debate sobre si es bueno, malo, conveniente o no. Respetamos, y las parejas homosexuales desde hace más de 10, 12 años han entendido que los notarios somos unos facilitadores en el ejercicio de sus derechos, que en eso estoy totalmente de acuerdo. Se presenta un déficit de protección para ellos, y que el Estado, las instituciones y la misma Corte no han tenido el valor de igualar, de facilitar eso. Eso es lo primero. Segundo, nosotros tenemos un derecho reglado, que es el que no se conoce. Ahora nosotros estamos adscritos a un sistema de notariado mundial,
en el cual ni somos jueces, ni practicamos pruebas, ni podemos asesorar a las personas individualmente, sino que la asesoría es del conjunto para las partes que van a contratar. Yo he sostenido, sigo sosteniendo con el respeto que me merecen las decisiones de la Corte y del Consejo de la República, que como lo repite recordando nuestro maestro, profesor Luis, se tomó una decisión en que matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Mire, y en este país, en cualquier parte, uno tiene que ser preciso, concreto, claro en las decisiones que se toman. Y las órdenes de los jueces son para cumplirlas, y nuestra posición es que no es para interpretarlas. Sino un Estado social de derecho como el nuestro queda desbarajustado. ¿Por qué la Corte no dijo lo que tenía que decir? Y es que uno lee la sentencia de la Corte y es una hermosa pieza jurídica, pero con unas conclusiones que son distantes de los considerandos y con una cantidad de aclaraciones y sacamiento de voto que no es, realmente esto no es coherente. Al tomar la decisión, la Corte, los notarios decimos lo siguiente: uno, no vamos a pensar remotamente en incumplir una orden judicial. Las órdenes judiciales son para cumplirlas y los notarios no podemos discutirlas, como no la puede discutir ninguna otra persona. La sentencia de la Corte, para nosotros, tiene su definición muy puntual en cuanto al ejercicio de la función nuestra. Y recordemos, profesor, que la demanda enfilaba a derrumbar la estructura y los elementos típicos del contrato de matrimonio civil que establece el artículo 113 del Código Civil. Y en dos sentidos dio el piso de constitucionalidad y de legalidad a esa norma. No se pronunció sobre hombre y mujer y dijo que se ajustaba al mandato constitucional. No se declaró inhibida. No me pronuncio, guardo silencio frente a la palabra de familia, y entonces nos dejó realmente en limbo. Al final concluye y da un plazo al Congreso para que legisle, un plazo que resulta inócuo, porque si no se hizo no pasó nada. Pero también hay que mirar que no podemos desesperarnos. El Congreso en cualquier momento puede ejercer su función fundamental y principal, que es la de legislar, como es lo dispuesto para cualquier Congreso en el mundo. Y llegamos a la parte ya resolutiva, que es lo que nos interesa a nosotros. Y yo quiero poner un ejemplo muy, muy gráfico. Es que nosotros no podemos inventarnos un contrato, ni podemos extender el matrimonio en los elementos a un nuevo contrato, porque la ley no lo permite. Cuando un notario autoriza un contrato, tiene que decir: lo autorizo porque el artículo tal de tal ley me lo dice. Por las compraventas, los testamentos, las liquidaciones, las sucesiones, las uniones maritales de hecho, las liquidaciones de ellas, las conciliaciones tienen un fundamento legal reglado, y nosotros no podemos salirnos de ese contexto. Pero volvamos a lo siguiente: resulta que ese vínculo contractual solemne que ha dispuesto la Corte es un contrato que no requiere de nombre. El nombre en este momento es lo de menos, pero nosotros no podemos negar en eso una instancia de que han dicho que los notarios ni siquiera podemos autorizar el contrato. Lo vamos a autorizar, porque así lo dispuso la Corte, es una orden judicial. Pero yo quiero advertir: todo matrimonio es un contrato, pero no todo contrato es un matrimonio. Y me voy a un ejemplo más pedagógico, más sencillo. Resulta que los ríos y los mares tienen agua, pero son distintos. Yo no puedo decir que el río es mar y que el mar es río, porque sus elementos, sus componentes, el uno es dulce y el otro es salado. El uno tiene sal y no puede ser lo mismo. Entonces, nosotros estamos abiertos a facilitar la constitución de esa prueba como un instrumento, no el único, como un instrumento, como un medio para que estos compatriotas, parejas homosexuales, puedan ejercer sus derechos. Y lo vamos a facilitar en una discriminación. Pero entiéndalo, que yo no puedo inventarme una facultad para decir: oiga, es que los declaro esposos, esposos unidos en legítimo matrimonio porque no tengo el fundamento. Pero además, la pareja puede salir a los 2 minutos y regresar al notario, divorcio, en el caso que se llame matrimonio. Y yo tengo entonces que aplicar analógicamente, por revisión, todas las condiciones del divorcio, mirar el parentesco próximo que tengan, si hay un matrimonio anterior vigente, si hay hijos menores, si hay una sociedad conyugal vigente con deuda frente a terceros. Todo eso, las obligaciones alimentarias, todo eso requiere un reglamento. Nosotros los notarios recibimos las declaraciones de los otorgantes. Aún más, cuando preparamos y estamos terminando de
de organizar un contrato, un texto de una minuta es para sugerir, pero no para imponer, porque la pareja dice, señor notario, esas palabras no me gustan. Mi redacción es esta, libertad, pero nosotros tenemos que mirar que esas declaraciones se ajusten a la ley, porque la ley nos dice que los notarios tenemos que hacer un control de legalidad sobre las declaraciones de los contratantes. Entonces, yo lo que digo, los notarios no somos un obstáculo para nada, pero decir que el notario puede o no puede casar, que puede hacerlo y que no puede hacerlo, eso es imposible. Y me anticipo de una vez también a fijar dos cosas, a aclarar dos cosas. A mí me ha incomodado mucho que algunos funcionarios, importantes funcionarios del Estado, traten de impartirnos órdenes. Nosotros no tenemos superior jerárquico, obvio, tenemos un control de regulación, de inspección y vigilancia sobre la prestación del servicio que la ejerce por ley, por constitución, la superintendencia de nuestro registro. Pero el señor superintendente no es jefe nuestro, ni el ministro, ni el señor presidente de la República. Nosotros gozamos de esa autonomía sin superior jerárquico. Punto uno. Punto dos. A mí me parece que el protagonismo de algunos funcionarios, y yo quiero mucho al señor fiscal, pero fueron unas declaraciones inoportunas y fuera de contexto. ¿Qué tiene que ver el señor fiscal con la función notarial en este momento, salvo que el notario cometa un delito? Y entonces aquí yo vi que había como un ambiente de protagonismo y político, y entonces yo dije, señores funcionarios, y me reuní con el señor procurador, y el procurador dijo, mire, yo respeto los derechos de los homosexuales, creo que ayer hizo una declaración, y estaba fuera del país, y dice que reafirmó esa posición, pero yo no podía tampoco permitirle que cuanto funcionario se le ocurriera comenzar a darnos órdenes. Nosotros tenemos un reglamento, un estatuto para cumplir y unas condiciones para prestar nuestro servicio. Finalmente, sobre este punto, queremos nosotros resaltar lo siguiente. Denos una orientación precisa, exacta, a través de una tutela, porque la Corte está en proceso, una solicitud para que la Corte aclare. Es la mejor oportunidad que la Corte tiene para aclarar esa sentencia y evitarnos este desgaste que está comprometiendo inclusive la paz y la tranquilidad y la convivencia entre los colombianos, porque eso es un tema muy serio, es un tema de gran importancia, de gran sensibilidad social. Nosotros no somos opositores al matrimonio de personas del mismo sexo. Y tenemos también que decir que la posibilidad de objeción de conciencia en este caso no cabe. El notario no tiene posibilidades de decir, me gusta el matrimonio homosexual, no me gusta, es bueno, es malo, es bonito, es feo, es agradable. No votemos. Es que la objeción de conciencia no cabe para el notario. En eso yo me aparto totalmente del señor procurador. Nosotros lo que podemos hacer es una objeción legal, una objeción jurídica. Y nosotros tenemos también que dignificar nuestra profesión. Nosotros no somos mandaderos de nadie. Y nosotros, en lo que son las decisiones judiciales, y en eso sí no nos movemos, es que las cumplimos. Pero las decisiones judiciales es de rigor, es el ABC de un estudiante de Derecho, es que tienen que ser claras, precisas. Y yo pongo otro ejemplo. A una persona la condenan a 30 años, la condenan a la pena privativa de la libertad. Y entonces el ejecutor de esa pena, el que tiene que dice, no, es que pobrecito, me da pesar, de pronto sí, es que 30 es mucho, 5 años es mucho, llévenlo para acá. No, es una orden judicial y nosotros no tenemos legitimidad para discutir la orden judicial, inclusive los particulares que intervinieron tenían que hacerlo dentro del proceso y dentro de su oportunidad procesal. De manera pues de que los notarios somos receptores de la voluntad de las partes y así lo vamos a facilitar y somos es decir, que me pongan un ejemplo del notario haya obstaculizado el ejercicio de los derechos de las parejas homosexuales. Por el contrario, van, requieren nuestros servicios y salen contentos y satisfechos aún más. Yo he realizado, he otorgado escrituras en las cuales las parejas homosexuales van y declaran y hacen su parte social, que eso no nada tiene que ver con el contrato y nosotros no los limitamos ni los discriminamos, pero sí, a mí me parece que las decisiones judiciales tienen que ser precisas, tienen que ser concretas y no colocarnos a nosotros en una famosa frase y palabra que dijo un expresidente en una encrucijada. Eso no tiene sentido. Seamos claros, digámosle al país de frente qué es lo que queremos, hasta dónde llegamos. ¿Cómo hubiera sido de sencillo que se hubiera definido la constitucionalidad en otro sentido del artículo 113? Pero hoy, entiéndanmelo, hay una norma vigente que es el artículo 113. Profesor, mi querido profesor, ¿cómo vamos nosotros a extender unos elementos constitutivos de un contrato para celebrar otro contrato? ¿Cómo, ese contrato cuál sería? Está vigente el 113 y está tan vigente que le dijo al Congreso
cuando no pueden, oiga, mire, saquen una legislación y modifiquen estas cuestiones porque esto es complicado. Soy consciente personalmente que si hay un déficit de protección a las parejas homosexuales. Odioso y antipático, ilegal y constitucional, pero ese déficit, los responsables del cumplimiento son las mismas instituciones del Estado, los que discriminan a las parejas homosexuales. De manera pues de que nosotros estamos compaginando nuestra función fedataria con una función social de obediencia, de respeto, primero a la ley, a nuestros compatriotas, a las parejas homosexuales, a las parejas heterosexuales. Nosotros no formamos parte de esta discusión y este conflicto. Qué pena. Hay tres preguntas que están un poco relacionadas con lo que han estado hablando, pues no sé quiénes quieran responderlas. Bernardo Reina pregunta ¿cuáles son las diferencias entre la unión marital de hecho y la unión que se podría realizar a partir de junio? María pregunta ¿qué hacer en caso de que los notarios se nieguen a realizar uniones después del 20 de junio? Y Diana Carolina Mejía pregunta ¿es posible que algunas personas, algunas parejas del mismo sexo resulten casadas y otras solemnizadas de acuerdo a la interpretación de los jueces? Bueno, una cosita. No va a haber un solo notario en el país que se niegue a autorizar este contrato solemne, eso está seguro. Lo que es claro es que no puede darle el título ni los efectos de matrimonios instrumentales, pero el contrato se va a realizar, tanto que estamos trabajando en un texto proponente, eso es lo que... A ver, en donde comparto muchas cosas, pero no otras. Comparto claramente hacer objeción de conciencia. Eso, digamos, es un imposible jurídico que el procurador se ha inventado. En ningún estado del mundo se admite que quien ejerce una función pública pueda ejercer la objeción de conciencia en el ejercicio de su función pública. Eso es inaceptable. O sea, si uno está sometido al principio de legalidad y se sometió voluntariamente a él y tiene una objeción con elementos fundamentales de esa legalidad, la única alternativa que tiene es renunciar y no invocar una pretendida objeción de conciencia. En eso estoy totalmente de acuerdo. Segundo, estoy totalmente de acuerdo en que los notarios no tienen superior jerárquico y que no pueden recibir órdenes e instrucciones ni de la superintendencia ni del ministerio. Ellos tienen una función de supervigilancia, pero no les pueden dar órdenes. Ahora interpreten si el notario tiene un ejercicio autónomo de la función. Totalmente de acuerdo en que la orden de la Corte es ambigua, digamos, y que yo, igual que él, hubiera deseado una orden más clara, digamos, una orden que dijera si el 20 de junio el Congreso no ha legislado, podrán casarse ante notario y juez, y no estaríamos en esa discusión. Entonces estoy de acuerdo. Casi en todo. Ahora veamos las discrepancias. ¿En qué no estoy de acuerdo? Y por otro lado, estoy de acuerdo en que la función notarial es reglada. Digamos, están sometidos a un principio de legalidad y deben respetarlo. Digamos, en el marco conceptual estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en la interpretación de la sentencia y de la orden. Y por eso creo que así como algunos notarios podrán, ningún notario podrá negarse a solemnizar y formalizar los vínculos de estas parejas, en eso también estamos de acuerdo. El problema es que sí habrá notarios que recurrirán a la ley de matrimonio. Ahí no creo que tampoco la unión colegiada de notariado pueda imponerle a otros notarios su posición, y otros recurrirán a la figura de la unión solemne y finalmente la Corte Constitucional definirá el tema. Y ahí entonces señalaría mis discrepancias. O a varias, creo que ahí hemos respondido ya también a las que se plantearon. La primera,
la primera pregunta la respondo y luego explico por qué tengo la discrepancia en este punto con el doctor Rojas. La primera pregunta es: ¿qué es lo que distingue la unión de hecho hoy existente y a la cual tienen derecho del mismo sexo de eventualmente esta unión solemne que algunos notarios acepten o que hubiera podido ser regulada por el legislador? Y la diferencia es que frente a una unión de hecho, lo que hace el notario es constatar un hecho. Frente a esta unión solemne, lo que hace es celebrar un contrato que constituye familia. En el otro, la labor del notario al, por ejemplo, llevar a escritura pública la existencia de una unión de hecho, no es la escritura pública la que constituye la familia, es el hecho de la existencia de la relación de hecho, y lo que hace el notario es dar una prueba y constatar esa situación de hecho. Con esto no, con esto lo que hizo la Corte es abrir la vía para que las parejas del mismo sexo puedan constituir familia por un vínculo jurídico, es decir, por un contrato, y con todas las protecciones del matrimonio, con las protecciones equivalentes al matrimonio. Eso yo creo que es la novedad. Después de la sentencia de la Corte, las parejas del mismo sexo, además de la unión de hecho, tienen la posibilidad de constituir familia por vínculos jurídicos contractuales, y tienen, además de las protecciones que antes le daba la unión de hecho a quienes estén en esta situación, poder optar por las protecciones equivalentes al matrimonio que surgen de esta sentencia. ¿Cuál es mi discrepancia? Mi discrepancia es que cuando un notario recibe una orden judicial y la orden judicial es ambigua, como yo reconozco que tiene ambigüedades, no puede hacer sino interpretarla para cumplirla de la mejor forma posible. No estaría de acuerdo con esa idea. No, es que yo no puedo interpretar orden judicial. Aunque si me dan una orden judicial y es un poco ambigua, pero que tengo que cumplirla y no tengo la posibilidad de que él me la aclare, porque por ahora no me la va a aclarar, entonces ¿qué hago? La cumplo de la mejor forma posible e interpretándolo de la mejor forma posible. O sea que la interpretación del alcance de la orden de la Corte es inevitable. Lo que pasa es que el doctor hizo una interpretación, que es la interpretación: no puedo extender el artículo 113, y es respetable, pero yo no la comparto por las razones que voy a señalar. Y yo propongo a los notarios otra interpretación. Pero todos tendrán que interpretar para ver cómo cumple la orden, porque la orden es ambigua. No es una orden inequívoca frente a la cual uno diría: el que la interprete de manera A comete prevaricato, y porque la interpretación es B. No, yo nunca diría que un contrato, que un notario que aplique, opte por la unión civil solemne, cometió prevaricato. No, jamás. Creo que no compartiría esa opción, pero tampoco diría que el notario que los case comete prevaricato como cree el procurador. Tampoco. Creo que son dos interpretaciones respetables, pero yo creo que la mía es mejor. Ya voy a explicar por qué. Sí creo que podría cometer una falta disciplinaria el notario que dijera: yo no cumplo esa orden y yo no solemnizo, porque ahí sí estaría incumpliendo sus deberes. Lo raro del procurador es que él, ejerciendo la función disciplinaria, le da impunidad al notario que incumpla la orden invocando la objeción de conciencia, y luego amenaza con sanción al que cumple la orden judicial, pero con una interpretación distinta a la del procurador. Pero bueno, ese es otro debate. ¿Por qué creo que la nueva interpretación es la que yo propongo? Porque lo que dijo el doctor son dos razones. Primero, la Corte, creo que hubo un problema especial del doctor, pero como lo vi en la radio de la Universidad Nacional, creo saber a lo que se refería. La Corte se inhibió de la demanda en donde decía, nosotros habíamos demandado la parte del artículo 113 donde se decía con la protocolo de procrear, y la Corte se inhibió. ¿Pero por qué se inhibió la Corte? Ese es el punto fundamental. La Corte se inhibió porque dijo: la procreación no es elemento esencial del contrato de matrimonio. Es decir, la Corte lo que nos dijo es: ustedes demandantes se equivocaron. Ustedes nos piden que declaremos inconstitucional la parte donde se dice con la voluntad para procrear, porque están diciendo que si una pareja no quiere procrear,
entonces no hay matrimonio. Y no, no es cierto, esa norma no ha sido interpretada así en Colombia ni por la Corte Suprema nunca. La Corte Suprema ha dicho, si una pareja heterosexual se casa y desde el primer día, o desde antes del matrimonio, esa pareja se va a casar y dice, mire, yo me voy a casar con tal mujer, pero desde ya les anuncio, señor juez, que no vamos a tener hijos, el juez tiene que casarlos. El juez no podría decirles, no, no los caso porque ustedes no tienen la voluntad de procrear y les falta un elemento esencial del matrimonio. Entonces, lo que la Corte dijo, ustedes se equivocaron, esa no es la interpretación. El verdad literal sugiere eso, pero esa no es la interpretación en el derecho colombiano de ese elemento. Y como ustedes se equivocaron, pues entonces su demanda en este punto es inepta y yo me niego. Yo creo que la Corte ahí tuvo razón. Lo que nosotros queríamos era que obviamente la Corte aclarara eso, que la voluntad de procrear no es un elemento esencial del matrimonio. Entonces, ese elemento no se puede invocar para decir que es que no se puede aplicar el contrato de matrimonio a parejas del mismo sexo. Y el segundo elemento es, la Corte declaró constitucional el contrato de matrimonio, pero lo declaró constitucional, pero nunca dijo que era para exclusivamente parejas del mismo sexo. Lo declaró constitucional constatando que había una discriminación. O sea, la Corte dijo, esto es constitucional. Es que ¿cómo no va a ser constitucional que haya matrimonio para parejas heterosexuales? Así lo dice la Constitución y es una posibilidad. Lo que la Corte dijo es, lo que es inconstitucional y por eso hay un déficit de protección es que no haya la posibilidad que las parejas del mismo sexo tengan un vínculo jurídico equivalente al matrimonio. Y eso es lo que tienen que corregir los notarios. La orden de la Corte es solemnice estas uniones, solemnice estos vínculos familiares, corrigiendo totalmente el déficit de protección. Entonces ahí yo no veo razón para que uno diga, bueno, la mejor forma que puedo corregir esa orden judicial es extendiendo el artículo 113. Dicen, ¿cómo? ¿Pero cuál es su fundamento legal? Entonces yo le digo, el fundamento legal es la sentencia de la Corte. Esa es la única forma que yo puedo cumplir de la mejor forma, según mi criterio, esa orden judicial. Porque la otra es decir, no, la forma de cumplirla es redactando una unión atípica y nominada, pero la objeción es que una unión legalmente no puede constituir familia. Y si me dicen que es que constituye familia por orden de la Corte, yo le digo, bueno, por orden de la Corte extiende al 103. Esa sería mi respetuosa objeción. No, de pronto sobre lo que se ha planteado de las amenazas que hay de investigar a los notarios que celebren matrimonio. Quería como decir 4 cosas. Por un lado, en Colombia, tristemente, los notarios y cualquier otro funcionario público pueden ser objeto de investigación disciplinaria por cualquier cosa. O sea, personalmente, o por cualquier cosa que no constituye falta disciplinaria. Personalmente he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar en la defensa de notarios que justamente fueron víctimas de procesos irregulares disciplinarios que se iniciaron bajo la anterior administración del señor Baute y de los medios de comunicación. Entonces, digamos, es posible hacer investigaciones disciplinarias a un notario por cualquier cosa, incluso cuando no constituye falta disciplinaria, ¿sí? Ahora, de ahí a que eso concluya en una sanción que sea legítima, que sea, digamos, que reúna los requisitos para poderse ejecutar, es otra cosa, ¿sí? En segundo lugar, que los notarios efectivamente están en una encrucijada porque tienen una obligación de cumplir la sentencia de la Corte. Y entonces es muy difícil que se cumpla esa hipótesis que ha mencionado el procurador de que por hacer cualquier cosa, o sea, o un matrimonio o una unión solemne, ellos vayan a ser objetos de sanciones disciplinarias, ¿sí? Porque cuando yo estoy aparado como funcionario público en una sentencia que es ambigua, pero que yo la interpreto como yo considero, de acuerdo a mi criterio, que la debo interpretar, yo estoy obrando de acuerdo con el derecho. Y entonces es imposible jurídicamente, a no ser que sea una arbitrariedad, una vía de hecho, que me sancionen por obrar conforme al derecho. ¿Sí? Ahí yo solo quería agregar, de acuerdo en ese punto, los jueces interpretan razonablemente, interpretan de manera distinta esta orden judicial, bueno, ahí hay discusión, y donde hay discusión
uno no puede sancionar disciplinariamente diciendo que alguien actúa arbitrariamente. En tercer lugar, efectivamente, el notario en el momento de emitir la orden debe obrar de acuerdo a sus facultades regladas, pero hay que recordar que todos los funcionarios públicos tienen que obrar siempre de acuerdo con el principio de legalidad. O sea, no hay una autoridad que obre en nombre del Estado que pueda decir que su facultad no es reglada. Obviamente la facultad de los notarios es mucho más estrecha, digamos, en términos de que en teoría ellos solamente deben dar la fe pública de acuerdo con lo que dice la ley, pero al momento ellos de cumplir con la sentencia y de realizar, digamos, la orden que trae la Corte, lo que es sancionable o lo que es reprochable del derecho es que lo hagan de una manera arbitraria, ¿sí? De nuevo, como dice la Corte Constitucional, cuando el funcionario público aplica la ley, lo reprochable es que esa aplicación sea producto de una interpretación que no tenga sustento en ningún criterio hermenéutico, que no tenga ningún fundamento legal y que se constituya una arbitrariedad, ¿cierto? Entonces, incluso el mismo estatuto notarial, el decreto 960 del 70, da elementos para pensar que el notario sí está en capacidad de ajustar su actividad de acuerdo con la interpretación que haga de las normas jurídicas. Porque, por ejemplo, el artículo 15 habla de que cuando llegan unos ciudadanos a solicitar el servicio y a suscribir un contrato, pero no saben qué tipo de contrato es, el notario tiene la obligación de averiguar el fin del contrato, dice el decreto, el estatuto del notariado, averiguar cuál es el fin del contrato según los otorgantes y aconsejarle o indicarle cuál es el acto que, de acuerdo con la ley vigente, cumple con esos requisitos, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, yo pensaría, el estatuto notarial le da herramientas al notario para decir, hay dos personas del mismo sexo que quieren casarse o que quieren constituir familia, yo debo hacerlo por orden de la Corte Constitucional, ellos no saben qué contrato es, yo tengo la herramienta, de acuerdo con el estatuto notarial, de aplicar analógicamente la norma más similar o que cumpla con ese objetivo que los otorgantes quieren. Entonces, por estatuto notarial, el notario está en la obligación de averiguar el fin del contrato y de aconsejarles y extenderles el contrato que más se asemeje, que más satisfaga ese interés de los ciudadanos que hacen. En cuarto lugar, los notarios actualmente ya están interpretando la sentencia. O sea, si uno evalúa la minuta o la propuesta de minuta que están circulando en la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, ellos hablan de los derechos y los deberes que tienen, que esa firma que se haga de la escritura se haga de acuerdo con la ley, ¿sí? Que ellos reúnen, dice la propuesta de minuta, que tienen la capacidad y la actitud legal para celebrar el contrato. Y entonces, si en la propuesta los expertos en derecho notarial están haciendo alusión a derechos y deberes legales, a capacidad legal, ¿sí? Viene a cuáles normas se están refiriendo. ¿Sí? No se están refiriendo a las normas, a la sentencia de la Corte Constitucional, porque ahí no dice nada sobre cuáles son los derechos y deberes específicos, salvo que sean similares a los del matrimonio, dice cuáles son los requisitos de procedimiento de capacidad. El contrato de matrimonio es el único referente actual en la ley colombiana que constituye familia y que establece una serie de requisitos para proteger a esas personas, ¿sí? ¿Cómo será de innegable que los notarios están interpretando ya la sentencia, que incluso están sugiriendo implícitamente en su propuesta de minuta que hay que respetar esos requisitos, esos procedimientos y esas elementos de capacidad legal? Entonces, otro ejemplo de por qué ya digamos, se está interpretando. Porque desde el 2007 las parejas del mismo sexo tienen acceso a la unión marital de hecho. Y esa unión marital de hecho aparece en la ley 54 del 90 como la unión que hace un hombre y una mujer. Y esa norma fue declarada constitucional por la Corte Constitucional. Y si vemos hoy en día, esa ley todavía dice hombre y mujer, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se explica que las parejas del mismo sexo estén celebrando una unión que por ley dice que es para hombre y mujer?
porque esa interpretación que se hace en la ley 5490 sobre la unión libre indica que debe también extenderse a las parejas del mismo sexo. Entonces, de alguna manera, leer de manera literal, como llaman los abogados, de forma exegética, el Código Civil, en el artículo 113, cuando dice que el contrato matrimonial es entre hombre y mujer, es desconocer que ese mismo artículo es susceptible de ser leído de otra manera que sea más coherente con la sentencia de la Corte y con el deber que tiene el Estado de garantizar la igualdad, los derechos de todas las personas. ¿Sí? Entonces, decir, no, es que el artículo 113 dice entre hombre y mujer, es desconocer que la ley 54 también dice que es entre hombre y mujer, y a pesar de eso, se está aplicando a parejas en el espacio. De hecho, voy a complementar un poco lo que decía el doctor Páez, y es que el notario segundo de Bogotá dijo que como la norma no está clara, los notarios a partir del próximo 20 de junio podían pasar a celebrar matrimonio. Que si el procurador abre algún notario, algún juez, un proceso disciplinario por acatar las disposiciones de la Corte Constitucional, pues quien estaría violando la ley siempre y no los notarios. Pero sí, mira, hay algo muy importante, y voy a hacer referencia a la primera persona. Yo como presidente del notariado colombiano no puedo imponer contratos ni formas de interpretar de la ley, que sería contradictorio con lo que estoy diciendo. Es decir, aquí hay una autonomía de los notarios. Yo marco unas pautas, el notario ni siquiera le puede imponer el clausurado a los contrayentes. Yo quiero precisarle lo siguiente, es que me da la razón, por ejemplo, que él propone para los requisitos generales para la validez de un contrato, es decir, la capacidad, la voluntad exenta de vicio, la progresión, y los requisitos esenciales para la validez de cada contrato en particular. Eso es lo que la ley nos dice. Llega no vamos a hablar que la pareja no va a hacer el contrato quiere hacer. La pareja homosexual se venga a casar, ni siquiera hay que decirle, oye, ¿usted qué viene? Porque nosotros tenemos que decirle, mire, estas son las condiciones, estos son los requisitos de validez, hagan las declaraciones ajustadas a estos parámetros de la ley. Para nosotros sería muy fácil. Son los parámetros del matrimonio. Por eso, pero es que el matrimonio, mire, si a mí me dicen que el artículo 113 del Código Civil no existe y que tiene una redacción diferente, ya, en este instante se lo yo no puedo desconocer, yo no puedo desconocer los elementos esenciales para la validez de un contrato como es el del matrimonio, no lo puedo desconocer, y por eso repito, todo matrimonio es un contrato, pero no todo contrato solemne es un matrimonio. Entonces, ¿qué es lo autorizarlo, pero que no se ajusta a derecho, y nosotros en ese sentido pues pensamos interpretar la ley, pero aún más, no son grandes las diferencias, como dijo un gran político, estamos de acuerdo en lo fundamental. Entonces, nosotros estamos en ejercicio de una función social. Solo que si yo fuera notario nos casaría, no. Entonces, no podemos nosotros obstaculizar el desarrollo de los avances jurisprudenciales y doctrinales, ni de las cortes, ni de las decisiones judiciales, ni de los tratadistas. Pero entiendo lo que nosotros tenemos un marco, una regulación, ya le digo, no podemos salir de ahí. Miren, tanto que los que hemos facilitado, hemos sido el instrumento idóneo para el ejercicio de los derechos de las parejas homosexuales, hemos sido los notarios de Colombia. Entonces, yo lo que reclamo, suplico a la Honorable Corte Constitucional, es que, si es posible, con el respeto que se merece, que nos aclaren esa sentencia y resolvemos el problema. Pero también ustedes no pueden desconocer que la Corte se declaró inhibida para muchas cosas y que declaró ajustado a la ley y a la Constitución el artículo 113 del Código Civil. Y el artículo 113 del Código Civil es el que define los elementos esenciales del contrato de matrimonio. Pero yo tengo dos preguntas. Llega la pareja del mismo sexo a pedir el contrato, llamémosle matrimonio, llamémosle cualquier cosa. Y resulta que uno de los miembros de esa pareja del mismo sexo está casado con una persona de sexo diferente.
y La verdad que yo le dije, ahora quiere casarse con alguien del mismo sexo. es lo que está ¿Ustedes copiando consideran o van a considerar que esa persona que es capaz legal para celebrar ese contrato de la sentencia 577? Yo le autorizo el contrato solemne conforme a la Entonces, es muy- constitucional, pero no le puedo autorizar el matrimonio, porque es que no hay una regulación para esos contratos, ni dice cuáles son las limitantes, ni las inhabilidades, ni los impedimentos. No lo puedo pedir, y yo no puedo decirle, oiga, es que usted tiene un matrimonio preexistente, un matrimonio heterosexual, no lo voy a casar. ¿Por qué? Porque si es que no tengo el fundamento para pedirlo. Es decir, nosotros quisiéramos interpretar de otra forma y de varias maneras la sentencia de la Corte, pero es imposible. Las declaraciones de nuestro colega el notario segundo, con quien yo hablé, me dijo que habían sido malinterpretadas y que él no dijo lo que apareció allí. Entonces, yo le dije, mire, tú tienes absoluta libertad, eres un gran jurista, un magistrado, un estudioso, es uno de los notarios más estudiosos que tenemos nosotros, quiero y respeto muchísimo, pero él me manifestó que el alcance de sus declaraciones no eran esas. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que no estamos presionando a ningún notario. Ellos en su sabiduría tendrán que interpretar también con la libertad. Lo que sí estamos de acuerdo, profesor, es que esa figura de decir que el notario de objeción de conciencia, en eso sí le estoy diciendo notario, es imposible. No vayan a ejercer la objeción de conciencia porque es que no hay un fundamento legal ni constitucional, y eso sería un desastre. Nosotros, como fedatarios, que somos receptores de las declaraciones de los particulares, ¿de dónde acá podríamos ejercer la objeción de conciencia? ¿Quién ha dicho que un notario puede declarar y bajo la objeción de conciencia decir, es que esto me gusta y no me gusta, esto me parece bueno o malo, esto me parece bien y correcto o no? No, aquí la objeción de conciencia no cabe. Entonces, ¿qué podrían hacer las parejas del mismo sexo, digamos, a partir del 20 de julio? Claro, es que a mí me preocupa lo siguiente. La pareja va y cae en una notaría que hace esa interpretación, digamos, un poco menos constitucional, o la menos constitucional posible, y dice que es un contrato nominado. El notario es responsable por las escrituras que extiende, ¿no? Para eso hace el control de legalidad. Resulta que entonces se celebra este contrato y se supone por orden de la Corte Constitucional que ese contrato debe darle los mismos derechos y deberes que le da el matrimonio. Resulta que la pareja celebró este contrato sin nombre, el notario la autorizó, y luego cuando salen a la vida, digamos, ya cotidiana, resulta que una de esas personas de la pareja del mismo sexo tiene problemas para afiliar a su compañero o a su compañera a la salud, a las pensiones, e incluso, supongamos en una hipótesis, sufre un accidente y entonces no puede, cuando va a ir a la aseguradora a solicitar digamos, el monto que cubre el seguro, le dicen, no, pero es que usted ni es cónyuge y usted es compañero permanente, usted hizo un contrato distinto. Esa persona, porque así, digamos, lo establece el ordenamiento nacional, esa persona que es víctima de ese contrato sin nombre, tiene derecho a exigirle al notario que le responda patrimonialmente por haberle celebrado una escritura que es ilegal, una escritura que no cumple con los requisitos o sustanciales que estableció la Corte Constitucional. Pero no, eso no puede ser así. Es que el capricho de un funcionario que desconozca los efectos y la importancia de esa prueba, como es la escritura que contiene ese contrato solemne, no puede llevar al notario a ser responsable de la falla en el servicio. Es que la seguridad social tiene que garantizarla, no el notario. La seguridad social la garantiza el Estado, y en eso sí tenemos que ser precisos. ¿Dónde está ese déficit de protección? No está ni en las notarías, ni en las sentencias de claro, doctor Vázquez, pero es que las conductas extravagantes, ilegales, inconsecuentes de la mayoría de las entidades del Estado, que son las que se llegan a... Yo le hago esta pregunta. ¿Usted considera que este contrato solemne forma familia? De acuerdo a lo que dijo la Corte, sí. ¿Y cuál es la base legal para que formen familia? Porque hay una norma que lo dice anterior, cuando es las parejas que se declaran, que hacen esa manifestación, que hacen esa observancia y que cumplen con los presupuestos que señala la ley para la declaratoria de parejas. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es la norma legal que autoriza que un contrato distinto al matrimonio forme familia y forme estado civil?
Mire, Porque yo no la encuentro. Y la única que me invoca, digamos, los notarios con los que yo he discutido es la sentencia. Dicen, no, sí, de acuerdo. No hay ninguna norma legal que permita que por un contrato innominado se pueda formar familia. Pero como la sentencia me ordena proteger. Pero es que la Corte sí lo dijo claramente. Es familia, la Corte lo dijo. No, la Corte dijo, pueden formar familia por vínculo jurídico. No, pero es que, O sea, ¿cuál es el déficit de protección que hay que corregir? El déficit de protección que hay que corregir es que hoy, antes del 20 de junio, las parejas del mismo sexo no pueden formar familia inmediata por vínculo jurídico con una protección equivalente al matrimonio. Ese es el déficit de protección. ¿Cómo puede una corregirla? Entonces, usted me dice, no, yo no puedo extender el artículo 113 porque es que el artículo 113 dice hombre y mujer. Yo le digo, bueno, está bien. Pero ¿de dónde saca en su interpretación que sí puedo crear un contrato innominado para constituir familia? O sea, ¿Qué estado civil le da ese contrato? ¿y cuál es el estado civil que le da? No, Cuando él vaya a viajar a Ecuador y le pregunten en la cosita de cuando va a entrar a Ecuador o a otro país, ¿usted qué es? Entonces, ¿él qué va a poner? ¿Casado? ¿Casado? No. Unión no, porque ya la quiso cambiar, o de pronto nunca tuvieron uniones, la primera, desde ahí van a empezar a hacer familia, ni es soltero ni nada. Entonces, a mi juicio, ese contrato no supera el déficit de protección que la Corte constató. Si el Congreso lo hubiera regulado, frente a otros que opinan que no es posible, digamos, a mí no me gusta la unión civil solemne, porque creo que sigue teniendo un fillo discriminatorio, pero el Congreso, dentro del marco de la sentencia, hubiera podido regular eso. Si el Congreso lo hubiera regulado, entonces uno diría, mire, este contrato, por función de esta ley, permite constituir familia, pero ahorita no hay ninguna norma legal que diga que hay un contrato distinto al matrimonio para constituir familia. Usted que fue magistrado de la Honorable Corte Constitucional, ¿considera imposible la aclaración y que la Corte una vez por todas define y precise el alcance de la sentencia? Lo va a aclarar con tutela, pero mientras eso sucede, en esta encrucijada en que ustedes están, van a tener que interpretarla, y yo respetuosamente sugiero que la interpretación más garantista, la más apropiada, es la de extender el matrimonio. Sí, acepto que tenga otra opinión, pero eso es lo que yo sugiero. Creo que es la más simple, la que genera menos riesgo, la más democrática, la más igualitaria, la más incluyente. Respeto la otra opinión, por eso yo nunca he dicho, y creo que ahí fue en el trato que usted me malinterpretó, yo nunca he dicho que notario que no case es un arbitrario o un homofóbico, nunca he dicho eso. He dicho, la sentencia es ambigua, admite interpretaciones. Cuando hay algo ambiguo y que admite interpretaciones, uno se pregunta, ¿cuál es la mejor interpretación? Por eso, pero tienen entonces también que respetar lo siguiente. Si el notario interpreta la sentencia en el sentido de que sí puede casar, como que bueno, le hacemos malo. Y si lo interpreta en un sentido como que es malo, no le hacemos malo. Por eso digo nosotros, y le repito, la posición mía como presidente del notariado colombiano es el respeto al ejercicio individual de la autonomía de cada notario. Por eso entonces yo sugeriría que hay las dos interpretaciones. Entonces y como presidente de la Unión Notarial, diga, mire, es un tema complicado, hay dos alternativas. A mí como presidente me parece más adecuada la de la unión civil solemne. Mire el ejercicio que hemos hecho. Ese fue un primer borrador que sacamos, hoy tenemos ya algo diferente para sugerir. Sí. Profesor, la respuesta de los notarios del país desde los aportes académicos es sencillamente extraordinaria. Estamos compilando, ahí tenemos a Carlos Fray Jiménez, tenemos al doctor Néstor Osuna, que es asesor nuestro, tenemos al doctor Mario Fernández, tenemos al doctor César Rocha, tenemos a la doctora María Ortiz Barbosa, tenemos un grupo, al doctor Millón, es un buen constitucionalista, y todas las propuestas de los notarios que tenemos una mesa de trabajo dedicada a esto. Este no es un tema fácil, ustedes lo saben perfectamente que esto es un tema con ingredientes políticos, sociales, de Estado, esto es un problema mayor. Y estamos afrontándolo con mucha altura nosotros los notarios y con un enfoque académico y con la seguridad de que estamos actuando sin el propósito de inclinar la balanza, sin el propósito de discriminar a ninguno de nuestros conciudadanos y con el fin de que le ocurra lo mejor al país. Pero a mí sí me
me preocupa es que el alto tribunal de control constitucional, hombre, tuvo una oportunidad muy bonita para haber definido una vez por todas esto. Y también es sorprendente, usted que sabe la mecánica de las aclaraciones y todo este tejemaneje, hombre, uno tiene que ser coherente entre lo que dice, hace y piensa. Si no hay coherencia, las cosas se complican. Y me parece que faltó concatenación en hermosos. Es un tratado de derecho de familia espectacular, derecho comparado, régimen pensional, habla de todas las cosas. Íbamos a hacer los sectores de esa posibilidad, pero aún más, nosotros tenemos, no solamente somos la única opción, están los señores jueces, ellos también tienen su autonomía, y ellos sí administran justicia. Ellos cuando casi en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley, los declaramos casados legalmente, ellos administran justicia porque se produce una sentencia, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros simplemente somos testigos de esa declaración que se ajusta a derecho. Entiéndanlo, que para los notarios es difícil este momento, esta situación, y estamos tratando de hacer todos los aportes académicos de buena fe y de la mejor buena voluntad. ¿Qué sería lo más aconsejable entonces que vayan a los juzgados? ¿Que vayan a los juzgados? Yo no quiero llegar a eso orientando, porque la verdad es que nosotros estamos manejando casi un 98% de constitucionales. Y yo lo que creo es que después del 20 de junio probablemente habrá un número de notarios que acojan la postura del doctor Rojas y otros que acojan la otra postura, no sexo, que no estén de acuerdo con la postura del notario que les dice yo no los puedo casar en mi interpretación, que yo creo que hay que respetar, aunque yo no la comparta, puede presentar tutela contra esa decisión del notario. Y entonces ya será un juez el que definirá el punto y esa tutela irá a la corte y la corte. Pero es una cosa, no es la postura del presidente Álvaro Rojas, es la postura que yo llevo como vocero de un consejo directivo y de unas seccionales. Mi postura individual es entendible que no debo hacerla pública para que no se considere una interferencia. Eso generaría un conflicto y un problema de interpretación, y por eso, fíjense, el maestro que usted me dice, la y trabajo llamaron al notario y decir, oiga, doctor Rojas, métame que yo quiero que haya listo, entre a la comisión y abrimos la comisión y estamos trabajando. El próximo lunes continuamos con la mesa de trabajo y seguimos hablando. Y mire, tenemos un gran constitucionalista que es el maestro Osuna, que está con nosotros, y tenemos el equilibrio en sus posiciones. Tenemos al doctor Carlos Fradique, tenemos a la doctora María Ortiz, a César Rocha. Es decir, allí hay libres pensadores, hay pensadores más ortodoxos, pero estamos buscando lo mejor. Es decir, el lío no es de los notarios. El lío no lo originaron los notarios, pero están en el lío. El tema terminará, se presume, en la Corte Constitucional nuevamente, que la gente va, no le van a ofrecer matrimonio, entonces van a poner tutelas. O algunos sí los casarán. Sí, o algunos, pero llegar a la Corte, ese es un escenario. Es el escenario más probable. Sí. No es el escenario más deseable. El escenario más deseable es que el Congreso hubiera aprobado el matrimonio igualitario, digamos. Es el escenario más deseable. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto. También estamos como, ¿cómo se llama? Cuando uno está así, estamos como muy apurados, sí, dicen los costeños, muy ansiosos. El Congreso, en esta oportunidad, no legisló, pero no ha cumplido la competencia para legislar. Puede ser en la próxima 3 años, y esto tiene que resolverse tarde o temprano, y se está resolviendo país por país, se está resolviendo, y hay gobiernos que ¿Con otro proyecto de ley? sí, claro. Mire, y vamos a decir que ahora tienen que respeto la autonomía del Congreso, pero quien presente el proyecto de ley tiene que ser claro, y aquí que no se vengan con cosas y maquitas de frente, que digan las cosas, ¿y qué es lo que proponen?
Si eso se hace así, con claridad y transparencia, yo pienso que el Congreso, la opinión pública, los juristas, los académicos saben a qué atenerse en un proyecto de ley, pero no se pueden presentar proyectos de ley con un título para después enmendarlo, que sí, que no, hay que hacer las cosas transparentes. Este país necesita mucha transparencia en todas las actividades de la vida institucional. Entonces, las últimas que pueden hacer las parejas, van a notarías o no, las parejas van a acudir, las parejas realmente no van a ir a jueces y a notarios. Ya es que le aconsejan a la gente, ¿sí? De alguna forma, hablando acá en Colombia, para traducir esto a un lenguaje mucho más cotidiano, le decíamos a las parejas, esto es como comprar una casa. Si usted va a un matrimonio, usted está comprando en propiedad, ¿no? Con el título legal. Otra cosa es ir y arrendar esa casa, ¿no? Esa sería la unión marital de hecho, la unión libre. Si usted va a una notaría y acepta un contrato solemne, usted está comprando un lote pirata, porque usted no sabe a qué se atiende. Usted no sabe eso si se lo van a valer en la EPS, si para la visa le va a servir, si eso le va a cambiar el estado civil o no, qué responsabilidad tiene, cómo se dice. Es que ni siquiera se sabe cuál es la tarifa que van a cobrar los notarios. Que puede ser de actos, que no puede ser la de matrimonio, sino la de actos sin cuantía. Es lo mismo. Pero alguien nos decía que es... No, el problema no está tarifario ni en esas cosas. Como el tema de la tarifa. Y entonces, realmente, el consejo más que es lo que van a hacer las parejas, que lo que se les aconseja es, si tomaron la decisión de casarse, pues solamente acepten ese contrato. Y ahora, hay que mirar lo siguiente, a veces, y a mí ya me han abordado parejas homosexuales, y dicen, bueno, llegamos y nos casan ahí mismo. En la posibilidad de que se realizara el contrato de matrimonio, técnicamente hablando, digo técnicamente en un sentido hablando, tendría que el funcionario, tanto juez como notario, exigir todo el procedimiento, es decir, fijación de delitos, los registros civiles, que hagan la declaración que no tienen un matrimonio heterosexual anterior vigente, cómo está su sociedad conyugal, las obligaciones alimentarias, todos esos casos, eso debe también quedar, porque si no sería un caos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, digamos, le decimos a las parejas homosexuales? Oigan, somos serios y no queremos tampoco llegar a engañarlos y crearles una buena expectativa. ¿Qué tal, doctor, que contrario censo, que digamos, la Corte, a través de una revisión de tutela, diga, sí es válido el matrimonio que se le va a notar, y qué tal que diga, no es válido el matrimonio? Es decir, es que no podemos tampoco suponer en qué sentido falle la Corte Constitucional si le llega una tutela para su revisión. Entonces, tenemos que esperar, cada momento tiene su afán, vamos a ver qué pasa y que se va desenvolviendo, pero yo pienso que primero, que sean protagonistas quienes tienen que ser protagonistas. Segundo, que dejen, que respetemos tanto la decisión de los señores jueces como los señores notarios para que interpreten, para que miren cómo van a manejar los efectos de esta sentencia y que no se den presiones por ningún lado, porque eso es odioso y que no es peyorativo, no es arrogancia, no es soberbia, pero la verdad es que nosotros no tenemos superioridad. Es decir, nosotros tenemos un poder disciplinario por fallas en el plan de servicio, por elementos de corrupción, por elementos que lo ejerce la superintendencia de los registros, ni nos faltaba. Y obviamente las orientaciones del Ministerio de Justicia y del gobierno, de instituciones, pero de allí a que nos pretendan imponer, es que esta es la minutica para que ustedes la meta a las parejas del mismo sexo y para esto es imposible, eso es imposible. Bueno, para terminar, Andrea Parra envía una pregunta para el doctor Rojas. Dice, ¿cómo se garantizaría que el contrato ofrezca beneficios superiores a la unión marital de hecho, sin ser a su vez un matrimonio? Bueno, a ver, la pareja va a tener una prueba material. Aquí tengo mi escrito. Y aquí hice la declaración, somos capaces, fuimos libremente, dijimos esto y esto, y hasta allí llega. Ella con ese documento, que es un documento que es una prueba, además una prueba con respaldo de la Corte Constitucional, será la que se llevará o se exhibirá, donde aquel funcionario renuente, negligente o ignorante quiera desconocer los derechos. Mira, tengo la prueba y tendrá que decir que la desconoce. Es decir, en ese punto, pues nosotros, por eso digo, somos facilitadores del ejercicio de los derechos.
pero tampoco podemos obligar al señor de la EPS que no le acepte ni verbal, ni declaraciones extraproceso, ni pruebas sumarias, ni la escritura pública. Ya eso es un problema que tienen que manejar los organismos que ejercen el control y vigilancia sobre ello. Porque es que la verdad es que aquí hay mucha arbitrariedad, y esto es muchos funcionarios, sobre todo en el sector de la seguridad social, arbitrario, absolutamente arbitrario. Y hay una ineptitud. Por ejemplo, yo veo la Caja Nacional de Previsión y Liquidación está haciendo una tortura permanente, está violando los derechos humanos de miles de colombianos. Están pidiendo certificaciones, no solamente a los homosexuales, a los heterosexuales, a todo el mundo. Y estamos impávidos frente a lo que está pasando. Es decir, si yo les contara mi caso del bono pensional, por Dios, lo tengo, por Dios, lo tengo. Y Cajanal no ha sido capaz de resolver esto. Y ha hecho requerimientos de cobros judiciales de una manera absurda a los notarios. ¿Y quiénes son los que están en este momento lesionados para esos derechos? Nuestros funcionarios de notaría, los notarios, el funcionario de la notaría. Entonces, este país sí tiene que ordenarse, tiene que ser serio en la seguridad social. De manera, pues, vayan y sigamos, mire, aparte de la buena voluntad del presidente de la República, piden ustedes una cita corriente para atención médica y para un especialista. Yo solicité a un especialista porque la requerí 6 meses. Me hicieron ir a Castilla, al Restrepo, y después a otro sitio, y no me la dieron. Entonces, esto es desastroso. Este país tiene que ordenarse y este país tiene que resolver los problemas de raíz, y de raíz tiene que colaborar la Corte y tiene que colaborar el Congreso. Este país tiene que cambiar para que todos ejerzamos en igualdad de derechos, nuestros derechos, y que Colombia es un país igualitario en todo sentido. ¿Algo que quieran decir ya para cerrar? No, yo comparto mucho el espíritu de la presentación del doctor Rojas, no comparto su interpretación de la orden de la sentencia por todas las razones que señalé, pero creo, como él, que hay que ser respetuosos de la autonomía de los notarios y de la autonomía de los jueces, que ese debate es un debate de sociedad, pero también un debate jurídico. El debate jurídico será transado en algún momento por la Corte Constitucional, pero y ojalá sea en el camino de una sociedad más igualitaria e incluyente, pero el debate político, en caso de que eso no se logre, yo creo que seguirá. A todos los argumentos solo quisiera agregar uno, digamos, de por qué creo que la mejor fórmula, la más económica, la más simple, la aplicación analógica del 113, es un poco también por la falta de Estado civil. O sea, cuando le nieguen, le van a decir es que la figura del solemnizado no existe. No existe el solemnizado, no existe el casado, unión libre, un viudo, etc. Entonces, por eso es que creo que, bueno, la más económica, la que cumple mejor la defensa de la Corte, es la de matrimonio. Yo simplemente remato esto. La cara del santo es el milagro. Mi querido maestro, lo tornamos más que todo académico y por superado todas las cosas. Lo quiero y lo aprecio mucho y lo respeto. No, pues invitar a las parejas del mismo sexo en Colombia Diversa. Vamos a estar difundiendo información útil, ¿no?, para orientarse a lo que se debe o no se debe hacer después del 20 de junio. Entonces, que consulten nuestra página, que nos llamen acá, nos escriban, que la idea es de pronto aportar desde acá a resolver toda esa incertidumbre que hay alrededor de la sentencia. Y yo hoy invito formalmente a Colombia Diversa a que acepte participar en algunas mesas de trabajo que tenemos. Claro que sí, que muy encantado, doctor Ricardo. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por vernos. Pueden seguirnos en @sentido con doble i y @Colombia Diversa. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.